Jerez de la Frontera, conocida mundialmente por su arte, sus vinos, sus caballos, su feria. También posee una de las mejores Semanas Santa de España, declarada de interés turístico nacional desde 1993. En este vídeo doy a conocer las imágenes que durante la Semana de Pasión procesionan por sus calles. Domingo de Ramos, Día de Palmas y Ramos de Olivo. Desde el Colegio San José inaugura la Semana Mayor Cristo Rey, obra de Tomás Chabeli en 1950. Nuestra Señora de la Estrella talla de Sebastián Santos Rojas de 1962. El Señor de la Coronación de Espinas, obra de Pieter Gras del siglo XVII. La Virgen de la Paz, tallada por José Rivera en 1950. El Señor de Pasión es obra del sevillano Antonio Duba Erdugo en 2002. El conjunto escultórico es del mismo autor del año 2019. Desde la ermita de Guía hace su estación de penitencia El Señor del Perdón, obra de Francisco Pinto Berraquero en 1965. Le acompaña María Santísima del Perpetuo Socorro, atribuida a L. Lacome Bácaro en el siglo XVII. Jesús del Consuelo es obra anónima del siglo XVII. Madre de Dios de la Misericordia, es obra de Sebastián Santos Rojas en 1956. La imagen de Nuestra Señora de las Angustias es talla anónima del siglo XVI. El Cristo yacente es obra del valenciano Ramón Chabeli en 1942. La imponente talla del Señor de la Sed, es obra de Elías Rodríguez Picón de 2010. Jesús de la Paz, obra de Manuel Tellez del año 1999. María Santísima del Refugio, es talla de Elías Rodríguez Picón del año 2002.
En el primer paso El Señor de las Misericordias, obra de Francisco Pinto Berraquero en 1977. La Verónica talla de Antonio Castillo Lastruzzi de 1957. María Santísima de la Candelaria, obra de Manuel Prieto Fernández en 1959. Desde Madre de Dios, hace su estación de penitencia Nuestra Señora de Amor y Sacrificio, obra de Carlos Monteverde en 1941. El portentoso misterio de la Sagrada Cena es obra del imaginero sanroqueño Luis Ortega Bru de 1967. Paz y Concordia, obra anónima del siglo XVII. El Santísimo Cristo de la Viga es talla anónima del siglo XIV. La Virgen del Socorro, también es talla anónima del siglo XVI. El conjunto escultórico del Señor de Bondad y Misericordia es obra de Ángel Pantoja y de Ana Rey del año 2013. Ortega Alonso talló en el año 1993 la imagen del Señor de la Clemencia. Salud y Esperanza, obra de Salvador Madroñal en 1999. Nuestro Padre Jesús de la Salud, tallado por Fernando José Aguado en 2012. El Santísimo Cristo de la Salvación, tallado por Manuel Alejandro Oliveras de Pérez en el año 2008.
El Santísimo Cristo de la Defensión, talla de José Esteve y Bonet en 1794. La Virgen de la O, es obra del maestro sevillano Luis Álvarez Duarte, de 1971. En el primer paso Jesús cautivo de Eslava Rubio en 1969. El Cristo del Amor es obra de Ramón Chabeli de 1941. Nuestra Señora de los Remedios es atribuida a la Roldana, del siglo XVII. El Señor de las Penas es obra anónima del siglo XVIII. María Santísima del Desconsuelo también es talla anónima del siglo XVIII. El miércoles santo, se inicia con Jesús del Soberano Poder, obra de Manuel Ramos Corona en 1999. La imagen del Señor del Amparo es obra de Pedro Ramírez Pazos del año 2003. El mismo autor realizó la talla de María Santísima del Consuelo en el año 1996. Esta devota hermandad hace estación de penitencia con 3 pasos. El primero, el Cristo de la Salud, atribuido a Diego Roldán. Nuestro Padre Jesús de la Salud, tallado por Ramón Chabeli en 1940. En tercer lugar, María Santísima de los Dolores,
talla anónima del siglo XVII. El Señor de la Flagelación es obra del escultor Jacome Bácaro de 1750. La Virgen de la Amargura es imagen del siglo XVII, desconociéndose su autor. Desde Santiago, el Señor del Prendimiento hace estación de penitencia. Atribuido a la Roldana en el siglo XVII. La Virgen del Desamparo es talla anónima del siglo XIX. El Señor de la Esperanza está atribuido a Juan de Mesa en el siglo XVII. Dimas y gestas son obra de Francisco García en 1964. Santa María de las Lágrimas fue realizada por Eslava Rubio en 1963. Desde el Santuario de María Auxiliadora, hace estación de penitencia el Señor de la Redención, del imaginero Juan Antonio González Ventura en 1985. El Señor de la Oración en el Huerto fue tallado por Juan Luis Vasallo Parodi en 1964. Se atribuye a Jacinto Pimentel la obra de María Santísima de la Confortación. Esta hermandad sale con un único paso. El Cristo de la Lanzada es talla anónima. La Virgen de Gracia y Esperanza también es talla anónima, datada en 1894. San Juan fue tallado por Eslava Rubio en 1962. María Magdalena obra de Pinto Berraquero, en 1955.
El Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia se atribuye a Francisco Villegas, siglo XVII. El Ecce Homo es de autor anónimo, siglo XVII. Nuestra Señora del Mayor Dolor es atribuida al Círculo de Martínez Montañés, siglo XVII. La madrugada, conocida en Jerez como la Noche de Jesús, comienza con el Santo Crucifijo de la Salud, atribuido a José de Arce en el siglo XVII. María Santísima de la Encarnación, es obra del maestro Antonio Castillo Lastruzzi. Año 1929. Jesús Nazareno, talla anónima del siglo XVI. Se desconoce también el autor de San Juan Evangelista, siglo XVIII. Nuestra Señora del Traspaso es de la escuela valenciana del siglo XVIII. Ramón Chabeli talló en 1940 la imagen del Nazareno. La Virgen de la Esperanza, del siglo XIX, se desconoce su autor. El sevillano Antonio Castillo Lastruzzi hizo la imagen del Cristo de la Buena Muerte en 1957.
El dulce nombre es obra del mismo autor, año 1964. Nuestro Padre Jesús de la Sentencia es obra del valenciano Carmelo Vicente Suria, del año 1948. Nuestra Señora de la Esperanza es atribuida a Diego Roldán. El Nazareno de la Misión es obra de Fernando Murciano Abad, año 2012. Se atribuye a Juan de Astorga la imagen de Nuestra Señora del Loreto. El Cristo de la Exaltación es obra del gaditano Luis González Rey, año 1991. María Santísima de la Concepción, del jerezano Manuel Prieto Fernández en 1959. La impresionante talla del Cristo de la Expiración es obra de Luis Vasallo Parodi en 1950. San Juan Evangelista es anónimo del siglo XIX. La Virgen del Valle se atribuye a Diego Roldán.
El misterio completo del descendimiento es obra del sanroqueño Luis Ortega Bru, año 1957. La soledad es talla de José Fernández Pomar en 1803. El único paso de esta hermandad es el Cristo de las Almas, obra atribuida a Diego Roldán, año 1720. El Señor de la Mortaja es obra de Miguel Bejarano Moreno del año 2001. El conjunto escultórico, obra del sevillano José María Leal del año 2012. El misterio del Santísimo Cristo de la Caridad fue tallado por Eslava Rubio en el año 1963. La Virgen del Patrocinio, tallada por el jerezano Francisco Pinto Berraquero en el año 1959. El Santo Entierro, obra anónima del siglo XVI. Nuestra Señora de la Piedad, San Juan y las Tres Marías, son atribuidas al escultor Ignacio López, del siglo XVIII.
El Señor de la Sagrada Resurrección. Es la primera imagen que realizó el escultor gaditano Luis González Rey en 1989. Tras él, Nuestra Señora de la Luz, talla de Ramón Chabeli de 1942.